continuamos con nuestra tercera subcompetencia, que es el multiperspectivismo. Básicamente, esta competencia lo que hace es evaluar las diferentes perspectivas que se pueden dar a través de un conflicto. Como muy bien sabemos, un conflicto no solamente se puede analizar desde un punto de vista, sino que los diferentes actores tienen diferentes visiones sobre el mismo. Es importante que los estudiantes, en este caso nuestros egresados que están presentando la prueba saber, puedan tener esa capacidad, en pocas palabras, de entender la perspectiva desde donde se ve el conflicto. Un conflicto puede presentar perspectivas de muy distinta índole, pero lo más importante es poder generar esas diferentes versiones sin caer en una exclusión, ¿cierto?, de esas diferentes versiones que componen ese conflicto. Muchas veces lo que consideramos como una visión válida puede estar descartando el otro tipo de visiones que pueden servir para complementar. De ahí la importancia de que la prueba saber pida evaluar esa capacidad que podemos tener nosotros y que la tenemos muchas veces en este proceso. Así que comenzaremos también a mirar las afirmaciones y las evidencias que nos exige esta competencia. Bueno, en el multiperspectivismo, cuando nos vamos a la afirmación, las habilidades que nos exige son las siguientes: el reconocimiento y el análisis. ¿Por qué el reconocimiento y el análisis? Porque primero yo tengo que reconocer las diferentes perspectivas que hacen parte de ese conflicto. Segundo, analizarlas. ¿Por qué? Porque cuando yo logro generar un análisis de esas perspectivas, puedo entender por qué se ha configurado el conflicto. Yo puedo reconocer, pero no puedo analizar. Yo puedo decir, sí, está la perspectiva A, está la perspectiva B, está la perspectiva C, pero nunca comprender por qué se generó en ese conflicto. Si nos vamos a las evidencias, en las evidencias nos pide muy claramente que en situaciones de interacción se busque ese reconocimiento de las posiciones y los intereses de las partes presentes y se puede identificar el conflicto. ¿Sí ven? Y en la segunda evidencia de la misma casilla nos pide también generar un reconocimiento de las cosmovisiones, ideologías y roles sociales que determinan diferentes argumentos y posiciones y conductas. Cuando nosotros estamos centrados en una democracia, nosotros tenemos que comenzar a comprender cómo esas diferentes cosmovisiones, ideologías componen ese entorno común en el que participamos. Si vamos a la casilla de abajo, nos pide que una evidencia es comparar. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de comparar yo puedo dar cuenta de qué diferencias y qué similitudes se generan en esas visiones sobre un objeto. Finalmente nos pide establecer relaciones entre las perspectivas de los individuos presentes en un conflicto para proponer una solución. Si ven que sin esas diferentes habilidades, esas diferentes comprensiones que me pide la competencia, yo no podría establecer una solución. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco, si yo no analizo, si yo no comparo, si yo no evidencio esa multiperspectiva que se da, pues obviamente nunca voy a poder proponer una solución a un problema dado. Para poder dar una solución, no se nos está pidiendo cuál es la respuesta correcta o cuál es el camino que se debería seguir. Lo que se nos está pidiendo primero en esta competencia es una evaluación de nuestro entorno, es una comprensión de nuestro entorno y una comprensión de las diferentes perspectivas que se pueden dar frente a un suceso. Así que volvemos otra vez al punto de que no estamos mirando la validez o la exactitud, estamos mirando todo lo que implica el comprender las diferentes perspectivas que hacen parte y que determinan un conflicto. Bueno, ahora vamos a contestar la pregunta que liberó el ICFES para esta competencia.
Bueno, se nos acabó el tiempo. La respuesta correcta a esta pregunta es la A. ¿Por qué? Porque nos evidencia cómo se beneficiaron las dos partes que podrían normalmente entrar en conflicto, es decir, las multinacionales farmacéuticas y las personas que están enfermas de leucemia. Si nosotros solo asumimos las perspectivas de que las multinacionales están enriqueciendo, podríamos no comprender que cuando el gobierno declara la enfermedad como interés público, también se benefician la parte de las personas que están o que padecen esta enfermedad. Así que desde las dos perspectivas podemos encontrar un beneficio a ambas partes. Bueno, hemos llegado a nuestra última subcompetencia, que es el pensamiento sistémico. En esta subcompetencia, el estudiante va a tener la capacidad de reconstruir y comprender la realidad desde una perspectiva sistémica. ¿Qué pasa? Nosotros todo el tiempo y con nuestros estudiantes y en nuestras propias áreas de trabajo siempre trabajamos el pensamiento sistémico. En este caso, claro, nos enfocamos en una realidad social. Asimismo, el estudiante puede considerar las causas, ¿cierto?, dentro de las cuales se puede generar un conflicto. Claro, nosotros lo veíamos desde el multiperspectivismo. ¿Cuál es la diferencia? Que acá básicamente estamos pensando es en relaciones. Ya no estamos mirando la perspectiva distinta que se puede dar sobre un conflicto como en el multiperspectivismo, sino lo que estamos es comprendiendo las relaciones que se dan dentro de los sistemas. Claramente, en competencias ciudadanas asumimos un enfoque desde lo social y desde el conflicto. Así que vamos a ver lo que esta competencia nos trae en sus evidencias. Bueno, en el pensamiento sistémico, como podemos ver, básicamente una habilidad importantísima es la comprensión. ¿Por qué? Porque sin la comprensión no podemos entender las causas y las relaciones de los diferentes problemas a los que vamos a abordar. Es muy importante, como les mencionaba antes, tener en cuenta que el pensamiento sistémico ya no se basa en mirar las diferentes perspectivas, sino comprender las relaciones que se dan entre estas perspectivas. Así que las evidencias, una de ellas nos muestra establecer relaciones. La segunda es analizar los efectos de las distintas dimensiones. Cuando nos centramos en mirar las relaciones, tenemos que comenzar a ver cómo se van configurando esas relaciones y cómo esas relaciones determinan las dinámicas. Claro, nosotros lo ponemos en práctica todo el tiempo cuando estamos generando procesos pedagógicos y educativos. En este caso, es importante mirar que nos estamos enfocando básicamente en lo que son los problemas sociales. ¿Por qué? Por el módulo de las competencias. Bueno, ahora, como en los ejercicios anteriores, vamos a ver cuál sería la pregunta que nos daría el ICFES para esta competencia. Bueno, se nos acabó el tiempo. La respuesta para esta pregunta es la A. ¿Por qué? Porque la A verdaderamente es la respuesta que evidencia las diferentes formas en que se presenta el aspecto en el cual el funcionario hace énfasis en su discurso. Tenemos que mirarlo desde esta perspectiva porque básicamente lo que se nos está preguntando es cuál es el interés y el conflicto alrededor del proyecto de la hidroeléctrica.
como nos dan la perspectiva del funcionario, pero también nos muestran las otras perspectivas, si nosotros miramos al final del discurso, habla que el empoderamiento energético nos va a hacer un país competitivo y eso va a sostener la democracia. Desde la perspectiva que se nos evidencia, ahí es donde podemos comenzar a construir que dentro de los procesos, dentro de las dinámicas, se le está dando una primacía al proceso de ser competitivo y esa competición nos va a generar un proceso democrático según el ejemplo del ICFES. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro curso. En este punto no vamos a preocuparnos más por el contenido porque pues ya lo vimos en los videos anteriores, sino que vamos a ver la estructura de ese contenido. La estructura de ese contenido tiene tres partes fundamentales. Esas tres partes se dividen en contexto, enunciado y opciones múltiples. El contexto es fundamental porque nos va a ofrecer el mapa donde nos vamos a mover. Es importante aclarar que el contexto no tiene que contener ningún tipo de relación directa con las opciones múltiples. Palabras que estén en el contexto, que se repitan en las opciones múltiples, nunca lo van a encontrar en la prueba saber. El enunciado, como lo podemos observar, básicamente es lo que nos dice qué es lo que el estudiante o nosotros tenemos que hacer, qué tenemos que buscar o contestar según lo que se enuncie. Ya hemos tenido varios ejemplos de enunciados de acuerdo a cada competencia. Y las opciones múltiples básicamente se utilizan cuatro opciones múltiples, como hemos visto, las cuales solo hay una opción que es la que nos va a determinar y a validar el conocimiento que están evaluando. Tenemos características generales que corresponden a que cada ítem tiene un propósito de evaluación. El ítem no debe depender de haber encontrado primero la de la otra anterior, o sea, no hay una sucesión en las preguntas, en las pruebas saber, es decir, si yo contesto la primera voy a contestar la segunda, o para contestar la segunda necesito contestar la primera. No hay ninguna dependencia temática ni de contenido en las preguntas, cada pregunta es independiente. La complejidad, como nosotros ya lo vimos, se da de acuerdo a los niveles, a los 4 niveles que vimos en el video introductorio, y esa complejidad se mide a través de las respuestas. Básicamente, si ustedes se dan cuenta en los ítems, el lenguaje es muy sencillo, no es un lenguaje especializado, porque como ya hicimos mención, estos son pruebas genéricas, entonces no vamos a encontrar un lenguaje absolutamente especializado. Un ejemplo de ello fue lo que vimos en la pregunta que hacían en relación a qué derechos estaba vulnerando. Si ustedes se dieron cuenta, simplemente se hizo una pregunta muy sencilla: ¿qué derechos está vulnerando? Y no había una especificidad del derecho. Es que es el derecho número el 67. No, simplemente se hacía una alusión, ¿cierto?, dentro del contexto en una acción que la acción desembocaba a comprender que se estaba vulnerando un derecho. Finalmente, sobre los textos y los enunciados encontramos unos tips que son muy pertinentes a la hora de diseñar nuestros propios ítems. Así que los voy a dejar un momento para que ustedes puedan observar las características pertinentes para ser usadas en la construcción de nuestros ítems. Bueno, hemos llegado al final de nuestro módulo. Espero
que esta estructura de los ítems nos permita tener una ruta para poder hacer un primer acercamiento. Y este primer acercamiento es construir un ítem para cuando nos reunamos presencialmente poderlo resolver y poder tener preguntas sobre la construcción de los ítems. ¿Por qué esto es importante? Porque a medida que nosotros conocemos cómo es la construcción de un ítem, conocemos su estructura, qué contenidos va a tener ese ítem, vamos a tener una mayor perspectiva a la hora de asesorar a nuestros estudiantes para las pruebas saber.